Jesús. Yo quiero decirle en esta mañana al Señor que nos amó. Nuestra vida es bien frágil. Esta es una mañana donde tengo sentimientos encontrados. Es imposible venir a la casa de Dios y no sentirnos felices, porque en este lugar está su presencia. Es imposible llegar a la iglesia de Owensboro y no sentirnos felices al ver tantos rostros lindos y especiales que se han dado cita en este lugar para alabar y glorificar su nombre. Yo le doy gracias a Dios por lo linda que se ve nuestra iglesia. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia está creciendo para honra y gloria de su nombre. Amén. Así que alabado sea nuestro Dios. Estoy triste también porque anoche apenas recibí la noticia de un pastor muy querido por nosotros. Tuvo un accidente y anoche falleció. Hoy, cuando nosotros estamos aquí gozándonos en la presencia del Señor, hay una familia triste, llorando la pérdida de un ser querido. Apenas la semana pasada estaba en el hospital y no pude evitar que las lágrimas se me salieran cuando veía una paciente o dos pacientes que había tenido por algunas semanas. Me tocaba despedirlos porque iban para hospice. Hospice quiere decir, van para un lugar donde van a morir. Y el esposo de esa señora, yo lo vi cada mañana, cada día, las 24 horas, día y noche, al lado de esa cama, cuidando de su señora, esperando un milagro. Pero llegó el momento en que se dio por vencido y ahora estaba llevando a su esposa para hospice. Y al yo despedirlo, ese señor se me abrazó y yo veía cómo sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Es imposible no llorar. Es imposible no llorar porque nuestra vida es frágil. La vida es frágil. Pero yo hoy no vengo a hablarte de tristeza. Yo hoy no vengo a hablarte de muerte. Yo hoy vengo a abrir la palabra de Dios para hablarte de esperanza. Yo vengo a hablarte de esperanza porque la palabra de Dios trae esperanza para el alma triste. La palabra de Dios trae esperanza para el alma que piensa que ya no tiene solución. Si tú te has sentido frágil, si tú te has sentido ya que no puedes y que sientes que como un vaso te rompes, yo conozco un alfarero divino que quiere moldearte y quiere hacer de ti un vaso de honra. Pero para comprender qué nos tiene el Señor para decir en esta mañana, cómo el Señor quiere hacer de ti un vaso de honra, vamos a abrir la palabra de Dios. Porque saben que el profeta Jeremías estaba como yo. Jeremías estaba triste. Y Jeremías estaba diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer? En esta mañana yo dejé a mi niño enfermo en casa. Mi niño hoy no fue a la iglesia, mi niño Andrew, porque está con asma. Y lo dejé con asma y con vómito. Y aquí donde ustedes me ven estoy un tantito preocupada cómo sigue. Pero me conforta saber que Dios está conmigo. Amén. Dios está al control de todos nuestros problemas. Por eso yo quiero pedirte que esos problemas que trajiste en esta mañana los dejes a un ladito y los dejes allí quietitos y los pongas en las manos de Dios y escuches el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Jeremías estaba como yo o quizás como tú. Jeremías estaba triste porque el pueblo estaba haciendo todo en contra de Dios. El pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo estaba rebelde y Dios había escogido a Israel como una nación especial. Como una nación especial para magnificarse en ese pueblo. Para que ese pueblo fuera de luz al mundo entero. Sin embargo, ahora Israel estaba adorando ídolos. Israel estaba haciendo cualquier cosa y lo menos que estaba haciendo era servir a Dios. Y Jeremías estaba triste. Jeremías estaba preocupado. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Porque él sabía que Dios estaba diciendo que cosas buenas no iban a venir. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías,
mira Jeremías, los babilonios van a venir y van a tomar el pueblo. Y Jeremías estaba preocupado, Jeremías estaba triste. Pero Dios le dice, mira Jeremías, para que tú entiendas, yo te voy a mandar a casa del alfarero. Así que vamos a Jeremías capítulo 18 y vamos a atravesar este pasaje para entender lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque tú tienes un propósito. Tú no naciste por casualidad. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios te trajo. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios te ha mantenido con vida hasta el día 9 de marzo del 2024. Amén. Así que por eso alabemos el nombre de nuestro Dios. Y nos dice Jeremías capítulo 18. Vino palabra de Jehová al profeta Jeremías y le dijo, levántate y vete ¿a dónde? A casa del alfarero. A casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. En otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, para que tú entiendas cómo yo trabajo, para que tú entiendas lo que va a suceder, yo necesito que tú vayas a casa del alfarero. Y allí tú vas a entender, allí tú vas a oír y vas a entender mis palabras. Así que en el versículo 2, Dios le dijo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a ¿qué? A perder en su mano. Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Según qué? Según le pareció mejor hacerla. Y ahora cuando Jeremías, y ahora después de esto, después que Jeremías mira esto, sigue diciendo la palabra de Dios, y vino ¿qué? A ver, Cris, ¿qué dice allí? ¿Sí? Entonces vino a mí palabra de Jehová, porque ahora Jeremías estaba listo para escuchar la palabra de Jehová. Dios manda a Jeremías a casa del alfarero y dice Jeremías que él ve al alfarero que está sentado en la rueda y está haciendo una vasija de barro. ¿Y qué pasó con la vasija? Se echa a perder. Y el alfarero hace así y vuelve a hacer, con ese barro, vuelve a hacer otra vasija. Y fue según le pareció a él mejor que hacerla. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Porque el poder y la forma de la vasija no está en el barro, sino en ¿quién? En el alfarero. Dice que el alfarero hizo la vasija según le pareció mejor hacerla. Y precisamente ustedes quizás digan, bueno, ¿y qué es lo que le enseñó Dios? Es decir, yo no estoy mirando nada allí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Jeremías? Con solamente mirar un alfarero, hacer una vasija, la vasija se rompe, allí Dios está diciendo muchas cosas. Y de ese pasaje nosotros esta mañana vamos a sacar muchas lecciones. Porque Dios le está enseñando a Jeremías, nosotros somos el barro en manos del alfarero. Israel era el barro en manos del alfarero. Pero ¿qué pasaba con Israel? Israel se había puesto en contra de Dios. Israel no estaba haciendo lo que Dios quería. Es decir, el barro no se estaba dejando moldear por el alfarero. Así que tuvo que venir el alfarero, romper esa vasija y hacer otra nueva. Y precisamente eso era lo que iba a pasar con Israel. Israel era el pueblo escogido por Dios. Pero de la manera que estaba Israel, no podía ser moldeado por Dios. Muchas veces a nuestra vida llegan situaciones que nosotros no entendemos.
Pero esas situaciones muchas veces son necesarias para que nosotros seamos moldeados por el alfarero o aprendamos a ser moldeados por el alfarero. Y yo estoy hablando para gente que conocen este lindo trabajo de la alfarería. México, Guatemala es un país netamente que se caracteriza por tener buenos alfareros. La artesanía en el país de México es muy fuerte. Es un país rico, es un país precioso porque tiene muchos artesanos. Y vamos a hablar un poquito acerca del oficio del alfarero. El alfarero tomaba el barro y ponía la vasija y ponía el barro justamente en el centro de la rueda. Ustedes saben que la alfarería de antaño no ha evolucionado mucho con respecto a la de ahora. La alfarería sigue siendo la misma. La que se usaba en el tiempo de Israel, en los tiempos bíblicos, viene siendo la misma, es el mismo principio. Y es más, les digo más, los instrumentos que se usaban no crean que han evolucionado mucho. Básicamente se usa lo mismo. Pero si hay algo que es necesario para el alfarero es poner el barro en el centro de la rueda. Tu vida y la mía necesitan estar en el centro de la voluntad de Dios. Y allí el alfarero comienza a darle vuelta a la rueda y comienza a darle forma a aquella vasija. Pero ustedes saben que cuando el alfarero está moldeando la vasija, muchas veces en esa vasija salen piedrecitas que necesitan ser quitadas y limadas de esa vasija para que la vasija salga perfecta. Hay que quitar todas las piedrecitas. Muchas veces la vasija, mientras el alfarero le está dando forma, le salen burbujitas. Y esas burbujitas tienen que ser quitadas también. Pero la vida espiritual no siempre es cómodo cuando el alfarero trata de quitarnos las piedrecitas que tenemos en la vasija de nuestra vida. No siempre es cómodo cuando Dios trata de quitarnos las burbujitas que tenemos en nuestra vasija. En la antigüedad, la Biblia habla al menos de 7 tipos de vasijas o 7 tipos de vasos, como se les llamaba. Están los vasos de deshonras, están los vasos de ira, están los vasos de honra, están los vasos de misericordia. Pero en esta mañana yo les voy a hablar al menos de tres vasos diferentes. Y vamos a hablar del vaso de deshonra. ¿Cuál era el vaso de deshonra? ¿A qué se le llamaba vaso de deshonra? El vaso de deshonra no era más que los potes o tachos de basura, donde se echaba la basura. A eso se le llamaba vasos de deshonra, donde se echaba la basura. Y cada día esos vasos necesitaban ser limpios, porque si no se le iba acumulando y acumulando para poder echar la basura. Y tristemente en la vida nosotros a veces encontramos personas que son vasos de deshonra. Personas que toda la vida se han cargado con basuras en su vida. Y quizás en algún momento han sido limpiados, pero siguen cargando con la basura. En esta mañana Dios quiere limpiarnos y limpiarnos de toda maldad. Estaban los vasos de ira. ¿Qué se le llamaba vasos de ira? Los vasos de ira eran aquellos vasos quebrados que ya estaban en el basurero del alfarero. Eran vasos quebrados y con esos vasos quebrados los leprosos se rascaban sus llagas. No sé si recuerdan cuando Job estuvo leproso, cuando tuvo llagas en su cuerpo. Job tomaba esos vasos de ira, dice que se rascaba con tiesto, ¿se acuerdan?
Con los vasos de ira se rascaban las llagas los leprosos. Pero del vaso que yo les quiero hablar en esta mañana es del vaso de honra. Porque tú y yo fuimos hechos para ser vasos de honra. Dios nos hizo no para ser vasos de deshonra, no para ser vasos de ira, que sirven solamente para rascar las llagas, esas llagas que duelen, que pican y que se revuelven cuando se rascan. Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para ser vasos de honra. ¿Y cuál era la función del vaso de honra? La función del vaso de honra tenía varias funciones, pero una de las funciones era cargar agua limpia. Así que esa vasija tenía que quedar lo más perfecta posible. No debía de tener un salidero porque el agua se podía botar. Así que en los tiempos bíblicos se les llamaba vaso de honra a esos vasos escogidos que estaban en el templo para oficiar. Eran vasos escogidos. Pero se le llamaba vaso de honra también a esos vasos que medían más o menos unos 5 galones y estaban en cada casa del pueblo de Israel a la puerta de la casa. Ese vaso o esa tinaja contenía por alrededor otros vasitos más pequeños. ¿Y cuál era la función? Que cuando el caminante pasara, cada familia podía brindarle agua, porque la hospitalidad jugaba un papel muy importante en los tiempos bíblicos. Así que la función de ese vaso de honra era darle agua a todo el caminante, a todo el extranjero que pasara. Ese vaso le daba agua limpia y fresca. Pero algo muy importante que tenía que tener ese vaso de honra era agua limpia y ¿qué? Y fresca. Eso conllevaba que esa agua tenía que ser renovada diariamente. Porque ¿qué pasa cuando no renovamos el agua? Cuando el agua está estancada, ¿qué pasa con el agua? El agua se pudre, huele feo. ¿Algunos de ustedes han tenido un agua estancada? Yo creo que todos sabemos lo que es un agua estancada. Y cuando el agua se estanca, el agua se pudre y el agua trae dengue. Y nosotros todos hemos sido formados para ser vasos de honra. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a llenarnos de Jesucristo, que es el agua de vida. Pero esa agua tiene que ser renovada diariamente. Porque si tú vienes a este lugar solamente a recibir y a recibir y a recibir, esa agua se estanca. Es necesario que tú des. Y allá afuera hay mucha gente sedienta. En tu trabajo, en tu casa, en la calle, en el vecindario, hay mucha gente necesitada de recibir agua limpia y fresca. ¿Estás tú dando el agua que recibes? ¿Estás tú compartiendo el agua de vida que se llama Jesucristo? Pero si hay algo de lo que tienes que asegurarte es de darle primero a los de tu casa agua limpia y fresca. Muchas veces tenemos en la casa un esposo o una esposa que no es adventista. ¿Y para qué hablarle si él no me va a escuchar? O mi suegra no me va a escuchar. O mi vecino no me va a escuchar. Cuando tú tienes las mismas historias que contar, es verdad que no te van a escuchar. Cuando tú tienes un agua estancada, es verdad que no hay quien te escuche. La gente te huye, porque esa agua apesta. Pero cuando tú tienes un agua fresca y renovada para compartir cada día, la gente la acepta. Porque hay mucha gente sedienta. Y muchas veces los más sedientos son los de tu hogar. Preocúpate por tener un agua fresca y limpia cada día. Porque cuando tu agua se estanca, que yo dije que traía, dengue. Y el dengue es peligroso. El dengue a veces mata. Así que alejemos el dengue espiritual
de nuestro hogar. Pero ¿cuál es la forma de alejar el dengue? Teniendo agua renovada y fresca. Así que esta mañana cuando salgas de este lugar, Samuel, no te quedes con el agua que tú has recibido. Sal a compartir el agua que tú recibiste. Es necesario renovar el agua. Así que el vaso de honra tenía un papel muy importante, cargar agua limpia y fresca. Pero ¿qué pasa con ese vaso de barro cuando el tiempo va pasando y se le rompe una esquinita en la orillita? ¿Y qué pasa cuando por el uso se va gastando? ¿Qué pasa cuando por el uso se le rompe la manilla? ¿Qué pasa cuando por el uso se va descantillando por la orilla? Yo pensé que allí terminaba el vaso de honra y ya cumplió todo su objetivo. Sirvió para dar agua limpia y fresca, quizás a mucha gente, a muchas generaciones. Pero lamento decirle que allí no termina el vaso de honra. El vaso de honra continúa. Sus orillitas se rompieron, quizás un tanto gastado, quizás su manilla se rompió, pero como ese vaso siempre ha servido para un uso especial y siempre ha cargado agua limpia y fresca, ahora ese vaso se guardaba en la casa de las familias de Israel y allí iban echando todos los granos de las primicias de las cosechas. Y había un sábado especial en el año que todas las familias de Israel traían las primicias al templo. Y precisamente ese vaso gastado servía, ahora su función cambiaba. Ahora no tenía la función de traer agua limpia y fresca o de cargar agua limpia y fresca. Ahora ese vaso cumplía una segunda función. Ahora ese vaso tenía una función de adoración. Porque ahora ese vaso venía al templo trayendo las primicias de cada familia. Ahora ese vaso servía para adorar en el templo. Bueno, y entonces ya es hora de que se termine. Ya ahí terminó el vaso. Dio agua fresca, trajo las primicias y ya, el fin de la historia. Realmente sirvió bastante. El vaso de honra nunca se desecha. ¿Y qué más entonces? Ese vaso cuando llegaba al templo era puesto en un lugar. Y en ese lugar se iban acumulando esos vasos que se traían con las primicias. Y llegaba el momento que alguien, no sé si era el sacerdote, no se dice exactamente quién, tomaba esos vasos y los traía nuevamente al taller del alfarero. Los traía nuevamente al taller del alfarero para ser reparados. Pero ahora cuando ese vaso llegaba al taller del alfarero, el alfarero presentaba un problema. Y esta es la parte clímax del vaso de honra. Ahora el alfarero presentaba un problema porque el barro nuevo no pega con el barro viejo. Y ahora llegaba el momento de reparar esos vasos de honra. ¿Cómo hacer pegar el barro viejo con el barro nuevo? Y esto le genera una problemática al alfarero. Y el alfarero trata de ver cómo hace pegar una cosa con la otra. Pero en su taller no encuentra nada que haga pegar el barro viejo con el vaso nuevo, con el barro nuevo. Y el alfarero busca en la ciudad, va a los supermercados, buscando algo que le ayude a pegar el barro viejo con el vaso nuevo. ¿Y ustedes saben qué? No lo encuentra. Así que ahora el alfarero tiene que salir de la ciudad. Sale de la ciudad y va al campo. Y allí en el campo, eso se usa hasta el día de hoy. Allí en el campo, el alfarero encuentra un animalito.
Un animalito que en hebreo se llama baculá. Pero para nosotros, ¿ustedes saben cómo se llama? Sanguijuela. ¿Saben lo que es sanguijuela? ¿Saben lo que es sanguijuela? El alfarero encuentra la sanguijuela, la trae al taller y la aplasta, la apachurra. Y solamente esa sangre hace posible que el barro viejo se pegue con el barro nuevo. Solamente la sangre de ese animalito. Tú y yo somos el vaso de honra. Y por alguna razón estamos quebrados. Por alguna razón necesitamos venir nuevamente al taller del alfarero. Pero Dios se encontró con la misma problemática. Y Dios salió por el mundo. Y no encontró a nadie. No encontró a nadie capaz para poder restaurarnos. Así que mandó a su Hijo a salir de la ciudad celestial para venir a esta tierra y ser aplastado, ser apachurrado, para que tú y yo podamos ser nuevamente un vaso de honra, para que tú y yo podamos ser restaurados. ¿No es maravilloso ese regalo de salvación? Amén. El pueblo de Israel veía que cosas terribles venían, pero Dios bajó desde el cielo para hacer posible nuevamente que tú y yo podamos ser restaurados. A través de mi vida he visto cómo el poder de Dios se manifiesta en las personas. He visto cómo barros, pudiéramos decir, inservibles, muchachos en vicios, muchachos hundidos en lo más profundo, cómo Dios los ha levantado y los ha restaurado. Puede ser que nosotros en esta mañana no estemos en vicios, no estemos en situaciones difíciles, pero sintamos que nuestra vasija está quebrada. Yo tengo una buena noticia para ti. El vaso de honra, Dios no lo desecha. Y su taller está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solamente tienes que venir a Él. Solamente tienes que venir a Él y decirle: Señor, transfórmame. Señor, restáurame. Señor, necesito de ti. Y la buena noticia es que un día el alfarero va a salir del taller. Hoy el alfarero está 24/7 en el taller, 24 horas del día, los 7 días de la semana, esperando que llegues tú. Pero un día ese alfarero se va a levantar, porque dice el libro de Apocalipsis: y se levantará Miguel, el que está de parte de los hijos de Dios. Va a llegar el día cuando el alfarero divino se va a levantar del taller. Y nunca más se va a sentar en el taller, porque no va a haber falta. No va a hacer falta que se siente. Porque los vasos de honra han sido restaurados para siempre. Y ese día yo quiero estar allí. Ese día yo quiero estar allí. En esta mañana la familia del pastor Parker está triste porque el pastor está durmiendo. Pero ese día, cuando el alfarero divino se levante del taller, esa familia va a estar feliz, porque nuevamente va a traer a la vida ese vaso de honra que le sirvió con amor. Ese día yo quiero estar allí. Y en esta mañana yo quiero hacer tu llamado. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle: Señor, transfórmame? Amén. Yo quiero ser un vaso de honra, un vaso que siempre cargue con agua limpia y fresca. Y aún cuando ya no pueda cargar
con esa agua fresca, quiero glorificar tu nombre. Y quiero seguir sirviéndote y quiero ser restaurado para honra y gloria de tu nombre. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor, Señor, cámbiame? Señor, quiero ser un vaso de honra para ti. Yo quiero pedirle a Kevin que me ponga el himno vaso de honra. Los que sientan en esta mañana ser restaurados por el Señor, que sientan el deseo de que Dios los restaure y quieren ser un vaso de honra, cantemos juntos este hermoso canto. Cantémoslo como una oración a Dios. Yo quiero ser un vaso de honra moldeado por el Señor. El que así lo desea se pone en pie. Yo quiero ser un vaso de honra moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres donde está. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Queremos honrarte, Señor. Por eso en esta mañana venimos delante de ti diciéndote, transfórmanos, Señor. Haznos vasos de honra para ti.
Muchas veces venimos delante de ti buscando que tú nos cuides, que tú nos guíes. Pero más que eso, Señor, tú quieres moldearnos. Por eso nos ponemos en tus manos para que tú nos moldees de acuerdo a tu voluntad. Danos un sábado bendecido, una semana bendecida, donde podamos caminar contigo siempre. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús, el alfarero divino. Amén. Amén.